La diputada y politóloga de Juntos por el Cambio, Silvia Los Penato, habló del proyecto de reforma del Ministerio Público y Fiscal. Este proyecto busca eliminar el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación y establece un mandato de 5 años. El día en que 745 argentinos fallecieron, 65% bonaerenses, este día, en lugar de habernos convocado para trabajar y reformar la ley con la que dicen no pueden comprar la vacuna de Pfizer, nos traen para garantizarle la impunidad a los exfuncionarios kirchneristas. No tienen vergüenza. Tenemos la posibilidad de estar con la diputada Silvia Los Penato, diputada de Juntos por el Cambio, licenciada en Ciencias Políticas, para hablar de esta reforma, ¿no? que se impulsa a partir de un tratamiento que se ha hecho muy interesante, no solo desde la cuestión legal, sino también se ha instalado en los medios. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, igualmente. ¿De qué trata, diputada, específicamente esta reforma? Bueno, el Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia y el oficialismo en general, impulsan la reforma de la ley orgánica de la ley del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Esta reforma que se pretende, desde la oposición interpretamos que es absolutamente contraria al artículo 120 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal, es decir, tanto del Procurador General como de los fiscales. La reforma que se pretende cambia un artículo central de la ley orgánica que tiene que ver con la mayoría necesaria para la designación. Desde la primera ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, esa mayoría es de los 2/3 de los votos en el Senado de la Nación. Y esa mayoría siempre implica que cualquier persona que aspire a obtener un cargo tan relevante en nuestra Constitución como el de Procurador General requiere tener y cumplimentar los requisitos y conseguir el acuerdo muy amplio de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la Nación. Alterar esa mayoría claramente que degrada esta norma constitucional que busca justamente garantizar la autonomía. Pero además hay otras cosas dentro de la ley que son muy peligrosas. Por ejemplo, los cambios en el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales, por ejemplo, las facultades excesivas que quiere otorgarse a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que claramente van en contra de esta norma constitucional que habla de la autonomía y la independencia que tienen que tener los fiscales para poder investigar principalmente al poder, ¿no? Porque sabemos que la función central del Ministerio Público Fiscal es impulsar la acción penal en defensa de los intereses generales de la sociedad. ¿En qué etapa de la discusión están, diputada? Bueno, esta ley vino con sanción del Senado y está en este momento en diputados como Cámara de Revisión. En diputados consiguió el oficialismo el dictamen, pero al día de hoy no tiene los números, no tiene la mayoría para llevar adelante esta reforma, porque la mayoría de los bloques de la oposición, Juntos por el Cambio, pero también otros bloques de la oposición, no acompañan la reforma y por ende el oficialismo aún hoy no tiene los votos para poder aprobarla. Ustedes coinciden que la reforma es necesaria, pero no en los términos que se está debatiendo, ¿no? La reforma que está proponiendo el Poder Ejecutivo no tiene, no entendemos que resuelva ningún problema que afecte a los ciudadanos. Es una reforma que tiene un interés muy claro en garantizar la impunidad de los exfuncionarios que están atravesando procesos penales por delitos de corrupción, principalmente. Pero la consecuencia más seria es la debilitar la institución del Ministerio Público Fiscal, no solamente en el consenso que se requiere para nombrar un procurador, sino especialmente en las garantías de independencia para el ejercicio de su función a los fiscales. Y eso es lo que realmente más nos preocupa, porque eso sí pone en riesgo al conjunto de la sociedad. La situación sigue con debates, indudablemente más allá de la etapa pandémica, buscando consensos para que esto no se termine aprobando, ¿no? ¿Es así?
Definitivamente, nosotros creemos que esta ley es absolutamente contraria a la voluntad de los constituyentes, que en el artículo 120 incluyeron este cuarto poder, un poder que tiene que ser independiente, tanto del poder judicial como del legislativo y el ejecutivo. Esa fue la intención de los constituyentes en 1994, y esta ley subordina al procurador general al poder político, algo que no estaba en el espíritu de los constituyentes, no está así escrito en nuestra Constitución Nacional, y nuestra obligación es velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Se la vio en un encendido discurso hace poquito en medios de comunicación en todo el país, en el Congreso. ¿Qué es lo que le genera en lo personal esto? Bueno, en realidad lo que me molestaba en ese momento es que en medio de la peor crisis que ha vivido la Argentina sin duda en muchísimos años, tanto sanitaria, ya tenemos más de 80.000 muertos, como económica, nuestro PBI cayó 10 puntos. Cuando el promedio mundial fue 3,5 puntos, nuestro PBI cayó 10 puntos durante el año pasado, se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo y hay una inflación que anualizada está cercana al 50%. El oficialismo, en lugar de hablar de los problemas que preocupan a los argentinos, las vacunas, la inflación, el desempleo, la falta de educación que implica el cierre de las aulas en muchas provincias de la Argentina y desde hace muchísimos meses, vino a traernos una ley simplemente para garantizar la impunidad. Ese gobierno que tiene hace 5 semanas sin clases a los chicos en el conurbano, ese gobierno está preocupado por la impunidad de los exfuncionarios y nos traen a este debate. No hay cara para estar reunidos en este Congreso sin estar hablando de inflación, de pobreza, de falta de educación, de falta de oportunidades y de falta de vacunas. Esa es la agenda de los argentinos, esta es la agenda del kirchnerismo.